Mañana de nuestro último día. Ahorita vamos a tener a Judith Campos Cordero, que es de la UNAM, para hacerle competencia a los del Poli. Egresada de la UNAM, en la licenciatura se va al doctorado en Oxford, que creo que está en Inglaterra todavía. Y de ahí se va a hacer un postdoctorado en Alemania, en Augsburg, y después la repatriamos y la trajimos, bueno, la trajeron, yo no hice nada, a la UAM en Iztapalapa, y desde entonces despacha ahí, y hoy viene muy contenta a hablarnos del cálculo de variaciones y algunos problemas que lo motivan. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente vengo muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores nuevamente por la invitación y por el congreso tan bonito que organizaron. Y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que yo hago. Yo en realidad hago análisis matemático. El análisis matemático a veces se usa para resolver problemas pues, de otro tipo, de cálculo de variaciones, por ejemplo. Entonces eso es lo que les voy a platicar. Y sí de algunos problemas que lo motivan, algunos relacionados directamente con lo que yo hago, otros simplemente que motivan el proceso de minimizar cosas. Entonces, bueno, el cálculo de variaciones busca precisamente eso, minimizar o maximizar alguna propiedad, algún parámetro, alguna cosa como puede ser la distancia, el tiempo, el área de una superficie o la energía necesaria para realizar alguna cosa, por ejemplo, para deformar un material. Todas estas cosas, por supuesto, están motivadas pues, por aplicaciones, ¿no? Minimizar cosas hace que quizá emplee uno menos tiempo en hacer alguna actividad. Maximizar lo que uno gana, pues como ya estuvimos viendo en la plática anterior, también es algo que nos ha interesado desde siempre. Entonces, por eso es que el cálculo de variaciones nos interesa. Y bueno, el cálculo de variaciones también se motiva más en particular por el principio de mínima acción, no tan relacionado lo que yo hago con física en general, como les digo, es análisis a lo que me dedico, pero para recordar un poquito que pues las leyes de física, las más fundamentales de mecánica, de óptica y de conservación, etcétera, surgen todas teniendo como base algo que se llama el principio de mínima acción, que lo que dice es pues, que una partícula que se mueva de un lugar a otro siempre va a tratar de minimizar algo que se llama la acción, que está expresada por esta expresión, la energía cinética menos la potencial. Y un poco pongo este ejemplo también para decirles que, aunque en lo que voy a hablar más adelante son ejemplos, o más bien son resultados abstractos de funcionales en general, en este tipo de funcionales, por lo general, cuando uno está minimizando algo, hay términos compitiendo. Unos están compitiendo por minimizar, otros por maximizar. Entonces, el mínimo se alcanza pues, cuando se alcanza una especie de balance, de equilibrio. A lo que me refiero es, pues aquí uno quiere minimizar toda esta expresión, esto tiene que ser chiquito, pero la energía potencial tiene que ser grande para que al tomar la diferencia estemos minimizando. Entonces, bueno, lo que aquí queremos decir es que esta pendiente queremos que sea chica, que no se incline demasiado, pero pues también queremos hacer que la energía potencial aumente, entonces queremos que la X aumente. Entonces, bueno, es algo que nos motiva para trabajar en problemas de minimización. Y ayer que hablaron de problemas tan bonitos respecto a lo inteligentes que son las abejas, también quería yo contarles de un ejemplo que aparece en el cálculo de variaciones y que utiliza métodos mucho de combinatoria, de geometría, de hecho para resolverse. Lo resolvieron hasta pues, el 2000 aproximadamente, y lo que dice es si uno tiene un plano y quiere dividirlo en regiones iguales, ¿cómo le puede uno hacer para que con un área fija, podemos pensar que queremos que esas figuras tengan un área fija, minimizar el perímetro? ¿Y por qué se llama esto la conjetura del panal de abejas? Pues porque uno observa que los panales de abejas están construidos así, con formas hexagonales, y lo que pasa es que las abejas, o la conjetura es que las abejas de esa manera minimizan la cantidad de cera que tienen que utilizar para construir su panal.
Entonces, pues esta conjetura estuvo abierta desde las épocas de los griegos y romanos. Este es un texto de Barrow, es el primero en el que aparece la conjetura. En el 43, un húngaro dio alguna respuesta medio parcial, pero en realidad solo fue contestado por Thomas Hales hasta el 99 en concreto, y lo que prueba es, pues sí, que la conjetura es cierta, que los... Sí, es en R2, entonces, de hecho para R3, que es donde se encuentra el panel, es un poco distinto el resultado, pero en R2 si tienes un plano y quieres seccionarlo utilizando siempre la misma figura, con un área fija, y que minimices el perímetro que abarcas en total, la figura que tienes que considerar es el hexágono. Eso es lo que dice la conjetura. Y entonces las abejas, pues, son inteligentes, o la selección natural pues, ha permitido que las abejas que optimizan, que utilizan mejor sus recursos, sean las que prosperan. Es un problema muy bonito, se resuelve con cuestiones de teoría geométrica de la medida y, como les decía, con asuntos de combinatoria también. Pero bueno, eso es para motivar, minimizar en general, son cuestiones bonitas. Los problemas que yo hago, más en específico, están motivados por otros problemas que vienen de cuestiones de materiales, por ejemplo, de formar materiales elásticos, que significa que pues, a la hora de deformarlos no les vamos a hacer nada que no se pueda revertir. Y más en particular, los problemas o los resultados que les voy a platicar tienen que ver con elasticidad no lineal, que significa que las ecuaciones que modelan la deformación de un material son de tipo no lineal. Entonces, por ejemplo, si recuerdan la ley de Hooke, ¿no? De cómo se mueve un resorte, esa ecuación es una ecuación de tipo lineal, pero no todos los materiales se comportan de esa manera. Por ejemplo, el caucho no tiene un modelo en el que la deformación se representa con una ecuación lineal. Entonces, pues se tiene que recurrir a lo no lineal y a ver cómo le hace uno para resolver este tipo de problemas. Y bueno, entonces los modelos para estudiar esto de elasticidad, pues se pueden recurrir a distintas estrategias, a distintas maneras de abordar el problema. Una de estas estrategias, y ahorita veremos por qué, es precisamente la variacional. Y al mismo tiempo, pues pensar al estar deformando un material, como les decía, uno quiere minimizar la energía, ¿no? Y encontrar en qué momento la energía a la hora de minimizarlo, a la hora de deformarlo, es mínima. Entonces, los funcionales que aparecen al final son funcionales de este tipo, en donde hay una integral. Otra vez, las integrales son maravillosas porque cuantifican cosas que uno está pensando en modificar. El material, pues puede uno modificarlo quizá de una cantidad infinita de maneras, y la integral nos lleva a algo en los números reales en donde sabemos exactamente qué hacer y cómo manejar estos numeritos de aquí. Y bueno, estas integrales están pensadas definidas sobre un dominio abierto que está pensado como el material, ¿no? El objeto que yo quiero deformar, lo pensamos como omega, entonces es una cosa en el espacio. Está contenido en un Rn, en particular pues en R3, y pensamos que es un objeto para ser deformado en nuestro mundo. Y la deformación va a ser una función u, que también en el caso específico de una deformación, pues iría de este Rn en el mismo Rn, pero en general uno puede pensar en deformaciones que van a un espacio Rn mayúscula, y el chiste aquí es que estamos pensando en deformaciones que van a un espacio multidimensional. Este hecho hace que lo que les voy a decir, y también les explicaré por qué, es el cálculo de variaciones sí se divide un poco en la manera en la que se resuelven los problemas y el tipo de resultados que uno puede obtener para el caso escalar, que es cuando uno está considerando minimizar funcionales de esta naturaleza, pero con la función u yendo a los reales, o en este caso que es como una deformación y por lo tanto tiene que ir a un espacio vectorial de más dimensiones. Entonces es un problema vectorial. Y bueno, esta f, que es
en mi motivación, mi ejemplo juguete de la elasticidad es como la energía potencial del sistema. Está definida pues el omega a cruz Rn, donde vive U, cruz el espacio de matrices de n por n chiquita, que es donde vive la derivada de U. Y bueno, va a los reales. Entonces, cuando uno está ya pensando en un funcional como este, y estamos preguntándonos pues, qué propiedades tiene este proceso de deformación, por ejemplo, queremos entender qué pasa con los mínimos de esto, si realmente se alcanza un mínimo, si realmente al deformar el objeto voy a alcanzar un momento de equilibrio en el que ya nos quedamos con una energía mínima por aquí. Entonces, la existencia de mínimos es un problema. La regularidad de las soluciones también pasa a ser un problema. Si yo estoy deformando un material bajo ciertas condiciones, yo espero que el material elástico no se rompa. Entonces, la regularidad es un problema fundamental en este tipo de cuestiones. También bajo ciertas condiciones yo puedo esperar que haya unicidad, ¿no? ¿En qué momento se alcanza el equilibrio? Puedo esperar que sea única o no, dependiendo de las condiciones que impongo al problema. Y bueno, básicamente les voy a hablar de estas tres cosas. También un problema fundamental para este tipo de funcionales es preguntarse qué condiciones puedo yo imponer para caracterizar a mis mínimos, así como en cálculo uno ve que pues, si tiene uno una función y quiere encontrar los mínimos, pues puede pensar en la primera derivada, ¿no? Que sea cero, que en la segunda sea positiva, y básicamente, si es positiva, uno sabe que está frente a un mínimo. Naturalmente, en este caso, la cuestión va a ser un poco más complicada, sin embargo, no demasiado distinta. O sea, al final sí vamos a estar hablando de que la primera derivada se haga cero, que la segunda sea positiva, y otras cuestiones que ya van a tener que ver más pues, con que estamos en un problema vectorial y demás. Entonces, bueno, eso es de lo que les quiero platicar. El primer problema es entonces de la existencia. Pero para hablar de existencia de mínimos, pues también les tengo que decir en dónde estamos minimizando, ¿no? Como les digo, cuando uno minimiza, pensando que está deformando un material, se espera que la deformación que minimiza sea de algún modo regular, no demasiado fea. Pero si voy a evaluar este funcional f solamente en el espacio de las funciones continuas y diferenciables, no se llega muy lejos y la razón es que pues ese espacio, si recuerdan el espacio de funciones C1, uno normalmente le asocia la norma del supremo para medir la continuidad y del supremo de la derivada o de la norma de la derivada para evaluar para pensar que estamos realmente en un espacio con la derivada jugando un papel, ¿no? Y esa norma del supremo, si recuerdan, pues tiene que ver con una convergencia uniforme, que es muy difícil de obtener cuando uno está trabajando, por ejemplo, con sucesiones que están tratando de aproximar al mínimo. Obtener convergencia uniforme es virtualmente imposible. Es una convergencia demasiado fuerte como para obtenerla así nada más. Entonces tenemos que irnos a espacios que sean un poco más nobles, en donde la convergencia no sea tan difícil de obtener, y es en donde aparecen los espacios de Sobolev. Entonces los espacios de Sobolev los entendemos como espacios de funciones que son integrables, por ejemplo, que la función nu esté en el espacio LP y que su derivada, donde esta derivada es una derivada también en un sentido débil, no la derivada de funciones de clase C1, sino un poquito menos, que también sea integrable. Entonces, aquí me faltan unas integrales, perdón, pero la norma para este espacio va a ser pues, la integral de U a la P más la integral del gradiente de U a la P, todo eso a la 1 entre P. Entonces eso le da una norma a este espacio, es una norma buena en el sentido de que pues, para obtener un límite de una sucesión, por ejemplo, necesito obtener este límite de números reales que son las integrales, y los teoremas de convergencia para integrales nos permiten hacer esto de una manera más manejable y de hecho obtener resultados. Otra cuestión que vamos a suponer acerca de nuestro
modelo del sistema, y esta es una cuestión interesante, es que tenemos que suponer antes que nada que el funcional f que les presenté antes, está bien definido en mis funciones admisibles, ¿no? En las deformaciones que yo voy a aceptar como candidatas a minimizar la energía. Entonces, para que esto esté bien definido, pues si yo solo sé que las u's son LP integrables y sus derivadas también, entonces una buena condición que puedo poner es que esta f de algún modo esté controlada con un crecimiento polinomial de orden p, algo como de esta naturaleza. Entonces, en la variable z del gradiente, que es en la que va a estar escondida la información de la deformación, imponemos esta condición polinomial, de crecimiento polinomial de orden p, se le llama. Entonces, ya con esas suposiciones, pues, ¿qué hacemos? ¿Por qué van a existir los minimizantes, el mínimo y cuándo, ¿no? Para minimizar, una de las cuestiones también que se pueden imponer, dependiendo del problema, pero uno puede estar pensando que va a deformar un objeto imponiendo una condición de frontera, ¿no? Entonces vamos a decir que la frontera tiene que estar sujeta a alguna restricción y vamos a minimizar entonces sobre el espacio de estas funciones en el espacio de Sobolev que valen una cierta función g en la frontera del dominio. Esta función g vamos a suponer que también es una función de Sobolev, nada más para que todo quede bien. Y entonces ya si estamos pensando en que nuestro funcional está definido sobre esta clase de funciones, con esta condición a la frontera, este es un buen espacio para pensar en minimizar el funcional. Y la pregunta es, pues, ¿cómo lo encontramos, ¿no? Entonces, ¿por qué es un buen espacio y cómo se encuentra? Una manera de hacerlo es mediante algo que se llama el método directo, que consiste en, pues, hacerlo directamente. O sea, yo voy a fijarme primero en el ínfimo del toma el funcional, ¿no? Cuando este ínfimo sea finito, y voy a pensar en una sucesión minimizante, o sea, que el funcional aplicado a esta sucesión esté convergiendo a ese ínfimo. Y entonces lo que uno espera, si se tienen condiciones suficientemente buenas, es que estemos convergiendo hacia el mínimo, ¿no? Y que esta sucesión UK de funciones minimizantes, que se están acercando a los valores ínfimos bajo la energía, converjan de algún modo al mapeo, a la deformación que va a minimizar el funcional. Entonces, ese de algún modo es nuevamente la razón por la que no queremos trabajar en este espacio, sino en el espacio de Sobolev, y ese de algún modo es mediante lo que se conoce como convergencia débil. Entonces, si saben lo que es la convergencia débil, bien, y si no, simplemente es un tipo de convergencia más fácil de obtener que la convergencia fuerte, ¿no? Que la convergencia con la norma que se le dio a este espacio de Sobolev. Entonces, lo que queremos es esto, que esta sucesión converja débilmente a alguien y que este valor del funcional en el candidato, en el límite débil de la sucesión, sea menor o igual al límite inferior de la energía en la sucesión minimizante. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, primero, esta convergencia débil va a ser fácil de obtener, al menos para una subsucesión, si la sucesión con la que yo empiezo, UK, está acotada. Entonces, en dimensión finita uno sabe que una sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿no? Si estamos en un lugar cerrado, pues converge al espacio. En dimensión infinita eso no pasa con la convergencia fuerte, pero sí con la convergencia débil, y por eso es que nos restringimos a la convergencia débil. Entonces, si logramos de algún modo que nuestra sucesión esté acotada, que lo logramos con alguna otra suposición sobre la energía, entonces esta sucesión nunca va a converger débilmente a alguien, y ese alguien ya es el candidato para minimizar, ¿no? Si existe la función minimizante, va a tener que estar por aquí. Y esta condición de acá la quiero porque, pues, si esta energía en este mapeo es menor o igual a este límite inferior, como esta sucesión está convergiendo al ínfimo, pues a esta cantidad de aquí no le va a quedar otra que ser el mínimo del funcional, ¿no? Esto es a lo que se le llama ser semicontinuo inferiormente, que
salió por ahí en la plática anterior, y nos referimos a, en particular, una semicontinuidad inferior débil, porque estamos hablando de que cuando la convergencia en el dominio es débil, se tiene esta propiedad, que sí es, como ven, una especie de continuidad, ¿no? Pero no tan fuerte, es algo que vamos a poder aspirar a obtener. Ok, entonces, ¿cómo vamos a lograr que este funcional F garigoleado, sea semicontinuo inferiormente? Porque básicamente necesitamos esto para poder hablar de que existe el mínimo, ¿no? Y si no existe el mínimo, pues ya para qué le seguimos. En análisis convexo o en el análisis de funciones convexas, uno también se puede acordar de que una función convexa tiene ya ciertas propiedades de continuidad, ¿no? Es continua si estamos en Rn, por lo menos. Entonces, esta semicontinuidad inferior va a resultar ser muy y fundamentalmente ligada a la convexidad de F, que es algo bueno porque este F era una función definida en un espacio de dimensión finita al final, ¿no? Era la energía potencial adentro de la integral, y el hecho de que mediante alguna propiedad de convexidad de F logremos la semicontinuidad inferior del funcional, pues ya la hicimos, ¿no? Porque esta F es algo que, como les digo, está en dimensión finita, sabemos cómo estudiar sus propiedades de convexidad. Pero la cuestión también es que pedirle a la F, a la energía potencial, que sea convexa, es algo demasiado fuerte. En los modelos y en la vida real, pues la vida no siempre es convexa. Entonces no queremos pedirle convexidad. Y la buena noticia también es que no es necesario. No es necesario, y de hecho esta noción de que el funcional sea semicontinuo inferiormente va a ser básicamente equivalente, fundamentalmente equivalente, a que el integrando F dentro de la integral sea algo que se llama cuasiconvexo. Entonces, ¿qué significa ser cuasiconvexo? Pues es una propiedad de convexidad en el sentido de que cuando mi integrando F sea convexo, aquí, voy a tener que es cuasiconvexo. Más en específico, lo que significa es que se va a satisfacer esta desigualdad. Y esta desigualdad lo que dice es que si yo tengo una matriz fija, constante, y yo evalúo F en esa matriz fija, constante, ese valor es menor o igual que el valor medio, es el promedio de la integral, del integrando F evaluado en Z0 más cualquier variación que yo le aplique que esté en el espacio de Sobolev, en el que estoy trabajando, y con condición de frontera cero. Entonces, esto es una noción bastante compleja. La verdad es que nadie la entiende del todo. Es muy difícil evaluar que una función sea cuasi convexa, porque para empezar está demostrado que no es una propiedad local. Uno no puede agarrar un puntito y evaluarlo, restringirse a un subconjunto del dominio y evaluar ahí las propiedades para ver si la función es cuasi convexa o no. Entonces, no es una propiedad local, pero sí se ve que es una propiedad como de minimización, ¿no? Si yo estoy pensando, por ejemplo, en funciones cuya derivada sea esta matriz constante Z0, que pues son funciones afines, esas funciones afines con ese valor de frontera van a minimizar el funcional de energía, en el sentido de que si yo aplico una variación, o sea, una función que vale 0 en la frontera, la energía de este va a ser menor o igual que la energía de cualquier otro. Entonces, es una propiedad de minimización, es una propiedad relacionada con la convexidad de F, ¿no? Es más general que la convexidad y es estrictamente más general que la convexidad, que son buenas noticias para los modelos, porque hay funciones como la función determinante. Si uno piensa que Z es una matriz cuadrada, entonces la F está definida de acuerdo a eso. Esta función pues no es convexa, pero sí se puede demostrar que es cuasi convexa. Y eso también es bastante bueno en el sentido de que, con esta función en particular, porque cuando uno está deformando un material
pues algo de lo que se deforma es el volumen, ¿no? Entonces es uno de los parámetros que nos puede interesar analizar cómo se está modificando el volumen, y esto nos va a medir precisamente ese cambio, ¿no? El determinante. Entonces, esta cuasiconvexidad fue demostrada, o fue una propiedad definida por Murray en el 52, simultáneamente a demostrar que es equivalente a la semicontinuidad inferior del funcional. Entonces, intentando pues, establecer estrategias y criterios para ver cuándo el funcional es semicontinuo inferiormente, vemos que lo que tenemos que verificar esto, que no es precisamente más sencillo, pero bueno, es algo que ya nos puede llevar a analizar la F integrando en vez del funcional completo. Y bueno, entonces, en ese caso, regreso tantito, de cuasiconvexidad y que tengamos un crecimiento polinomial para que todo esté bien definido, va a resultar que el funcional tiene un mínimo, ¿sí? Un mínimo en el espacio de funciones con una condición de frontera suficientemente adecuada, una de Sobolev en particular. Y bueno, otra cuestión paralela al cálculo de variaciones son las ecuaciones que se derivan a partir de que uno tiene un mínimo. Cuando uno está minimizando, pues ya mencionábamos el ejemplo de funciones en cálculo, si uno sabe que tiene un mínimo y deriva, la derivada ahí es 0, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos un mínimo y una función minimizante para el funcional y derivamos en torno a esa función minimizante, en algún sentido vamos a obtener que la derivada también es 0 y es lo que se conoce como la ecuación de Euler-Lagrange. En este caso, las u's recordemos que van hacia un Rn, son vectoriales. Entonces, para simplificarnos la vida, pues uno siempre piensa en lo que puede entender, que es la dimensión finita. Entonces vamos a pensar en líneas y en minimizar en torno a esta función, o pensamos que esta función es minimizante del funcional f, y le aplicamos variaciones sobre esta línea. Entonces, fijando una phi que tenga valor de frontera 0, de modo que u más phi tiene el mismo valor de frontera que u. U minimiza a este funcional. No, perdón, t igual a 0 va a hacer que esta función se minimice, porque en t igual a 0 tenemos u y es donde se minimiza el funcional. Entonces, t igual a 0 hace que esta función se minimice y por lo tanto es una función de R en R, su derivada en 0 va a ser igual a 0 y su derivada en 0 resulta ser esta. Y bueno, en el caso escalar la cosa se ve igual. En el caso vectorial, esto en realidad se transforma, bajo condiciones suficientemente suaves, en un sistema de ecuaciones parciales, que bajo cierta interpretación se puede entender así. Esta divergencia está entendida en realidad como un sistema de divergencias, pero a partir de, bueno, vemos, para obtener esto uno simplemente puede integrar por partes, ¿no? Esta derivada la pasamos para acá y nos queda que la divergencia de la derivada en u tiene que ser igual a 0, siempre y cuando, bueno, esto esté bien definido de algún modo, suficiente diferenciabilidad. Entonces, este sistema, ver que los mínimos satisfacen este sistema en la época joven del cálculo de variaciones, pues se creía que se podía obtener información acerca de los minimizantes y en específico de su regularidad a partir de saber que eran soluciones a ecuaciones en derivadas parciales como esta, ¿no? Si uno trata de estudiar las soluciones a las ecuaciones parciales como esta, pues puede ver qué tipo de propiedades satisfacen sus soluciones y en particular entonces esas propiedades las satisfacen los mínimos. La cuestión es que no fue tan fácil tomar simplemente la ecuación y ver qué pasa con la regularidad. De hecho, acabó siendo un problema del milenio, uno de los problemas, perdón, no de milenio, uno de los problemas de Hilbert. Y la pregunta que hace Hilbert en el 19º problema es si las soluciones a problemas regulares, me refiero a ecuaciones como esta, siempre son analíticas.
en el caso, por supuesto, en el que las ecuaciones estén dadas con coeficientes y con parámetros que ya son regulares, ¿no? Entonces, si yo pongo una ecuación en la que todos mis parámetros son, por ejemplo, de clase C infinito, entonces voy a obtener una solución a la ecuación de clase C infinito o no. Ese fue el 19º problema de Hilbert. Y en el caso escalar, entonces no en el caso en el que estamos, es decir, si U va de un conjunto de Rn en R, se vio más o menos a finales de los 50 del siglo pasado, que la respuesta es que sí. O sea, si uno tiene una ecuación parcial que es suficientemente bonita, las soluciones van a ser también así de bonitas. La solución fue dada independientemente por De Giorgi y por Nash en este año, y ya la solución final fue consolidada por el trabajo de Levisenskaya y Uraltseva en un trabajo conjunto. Y bueno, fueron buenas noticias para el problema de regularidad, ¿no? Entonces, si yo tengo una ecuación que puede ser, por ejemplo, la ecuación de Euler-Lagrange a un problema variacional, esa ecuación va a tener soluciones regulares, si es regular, y por lo tanto, pues el mínimo va a ser regular, ¿no? La cuestión fue después que para el caso vectorial, De Giorgi, un italiano, dio un ejemplo, y fue hasta 10 años más tarde, a las pruebas de regularidad en el caso escalar, en el que se ve que no necesariamente vamos a tener la misma cuestión en el caso vectorial. O sea, va a haber ecuaciones, y su ejemplo en concreto se ve así, como la divergencia de un sistema de esta manera, en el que estos coeficientes se pueden construir de modo que sean acotados y medibles, pero la función x entre la norma de x a la alfa, con alfa un exponente, de modo que esto sí nos quede en un espacio de Sobolev, en particular en W12. Esta función, que claramente no es diferenciable en cero, ¿no?, va a ser solución a este sistema pensando en el dominio como la bola unitaria, por ejemplo. Entonces, pues bueno, naturalmente la cuestión está en construir los coeficientes, ¿no?, y es una construcción bastante técnica, pero el chiste es que una función de este tipo puede ser solución a una ecuación en la que los coeficientes son acotados. Y más adelante se dieron otros ejemplos en los que incluso los coeficientes son más regulares, no nada más acotados, y funciones de este estilo siguen siendo soluciones. Entonces, tratar de obtener regularidad a partir de pensar nada más en que un minimizante es solución a la ecuación de Euler-Lagrange no se puede. Y quién sabe, ¿no?, si ya entonces el problema de regularidad para mis minimizantes también estaba en un lío. Por lo pronto, la regularidad para ecuaciones parciales estaba en un lío, y en un lío grande. Más o menos en la misma época, fue simultáneo, porque estos resultados, bueno, el resultado de Murray un poco iba encaminado a demostrar que sí se podía obtener regularidad, que ya mero. Entonces él demostró en un artículo que se llamó así en inglés Partial Regularity Results for Nonlinear Elliptic Systems, que si el sistema es suficientemente bueno, las soluciones van a ser regulares casi en todas partes. Como ven, esta función de acá, el único problema que tiene es el cero, ¿no? Y lo que Murray demuestra es que en general problemas suficientemente regulares, sus soluciones no pueden ser tampoco tan malas. Tienen que tener regularidad al menos casi en todas partes. Y él le llamó así a su artículo porque él pensaba que pues ya mero lograba demostrar toda la regularidad, ¿no? El resultado era parcial, pero después esto se reinterpretó de modo que cuando vino de nuevo el cálculo de variaciones, ya pensando en minimizantes nada más y no solamente en soluciones a ecuaciones parciales, se vio que si está uno en el caso
en el que me he puesto hasta ahorita, que es que el integrando sea cuasi convexo y que tengamos el crecimiento polinomial de grado P. Entonces, los mínimos globales del funcional van a ser parcialmente regulares. Esto se demostró hasta el 86 por Evans, el del libro de ecuaciones parciales, que todo el mundo conoce. Y para este entonces ya estaba bien consolidado que esto de partial regularity se acuñó como un término para referirse a pues, que se es regular casi en todos lados. Al tiempo en el que ya se veía que no se iba a poder probar regularidad en todas partes, pues al menos quedaba la regularidad parcial. Y Evans lo que demuestra es que cuando estamos en presencia de un mínimo, se tiene que tener al menos regularidad parcial. Entonces, esto fueron buenas noticias, ¿no? Al menos pues, los mínimos están bien, y si uno piensa en la deformación, el hecho de que no sea regular en todas partes, pero casi en todas partes, significa quizá que se forma alguno que otro defecto por ahí en el material a la hora de deformarlo. En fin, entonces, esta fue la historia un poco de la regularidad para los minimizantes, y en el cálculo de variaciones en particular, pues ya quedó consolidada por Evans. Después se construyeron resultados más generales, hasta llegar a como está ahorita la cuestión, que es con cuasiconvexidad un poquito más que cuasiconvexidad, como una cuasiconvexidad uniforme, y con el crecimiento polinomial P, y si ya ninguna otra hipótesis. En realidad, el resultado de Evans todavía suponía que la segunda derivada está acotada, por ejemplo, la segunda derivada de f. Eso ya no es necesario, gracias al trabajo de principalmente italianos, pero no solamente italianos, posteriores a este resultado. Y bueno, entonces de lo que les quiero platicar en particular es qué pasa si estamos pensando en este problema de minimización y imponemos una condición de frontera que sea chiquita. Entonces yo pienso que deformo algo, pero al pensar que la condición de frontera es pequeña, pues no estoy deformando demasiado bruscamente, ¿no? Solo poquito. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues un resultado que obtuve junto con mi asesor de doctorado, mi ex asesor de doctorado, es que bajo las condiciones de Evans y posteriores, o sea, si tenemos que el funcional tiene un integrando de clase C2, fuertemente cuasiconvexo y con crecimiento polinomial P, entonces, la condición de frontera es chica en el sentido de que no oscila demasiado. Esto lo que quiere decir es que no va a ser cosas demasiado locas, porque si ven, esto es la integral promedio, o sea, es la integral dividida por el volumen del conjunto en el que estoy integrando. Y lo que yo hago es comparar cómo se comporta el gradiente de G, que es la condición de frontera, respecto a su valor promedio. Esto también va a simbolizar el valor promedio de G sobre el mismo dominio, sobre omega intersección alguna bolita chiquita. Entonces, lo que yo quiero es que estas diferencias en promedio no sean demasiado grandes, que estén pequeñitas. Eso lo que hace es que la condición de frontera sea como casi plana, se parezca más a algo que está controladito. Entonces, en ese caso, si yo minimizo, si tengo un minimizante global, en ese caso se va a poder demostrar que la función nu que minimiza la energía, de hecho, sí es de clase C1 alfa en todo omega y hasta la frontera. Entonces, no se va a tener solo regularidad parcial, casi en todas partes, sino en todos lados. Y bueno, dados los resultados de Evans y demás resultados para ecuaciones parciales, esto en general pues no es posible de obtener, ¿no? que se tenga regularidad total y hasta la frontera, pues menos. Pero si la condición de frontera es pequeña, se espera algo así, y pues este resultado muestra que sí. La estrategia para probar esto es, a grandes rasgos, linealizar el problema, o sea, el funcional, tomar su extensión de Taylor hasta grado 2 y utilizar esta linealización y aproximación entre el funcional y el dado por Taylor, junto con que las funciones armónicas que se parecen a lo que sería el minimizante de la aproximación de Taylor son suaves. Entonces, como las funciones armónicas sí son diferenciables,
pasamos esta propiedad a el minimizante del funcional en general y pues así obtenemos la regularidad total. Esto es en general lo que se hace para pruebas de regularidad. Se lineariza y se utiliza que las funciones armónicas son suaves de alguna manera. Pero bueno, ya a nivel técnico pues se tiene que hacer más para obtener la regularidad total. Creo que estoy pasándome de tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya nada más, una cosa más. Respecto a unicidad, que les prometí que iba a mencionar también algo de la unicidad del problema, es bueno, ya que uno sabe que el mínimo sí es regular, que en particular que es de clase C1, ser de clase C1, como mencionábamos por acá, es algo bastante fuerte. Entonces eso en específico proporciona propiedades de compacidad ya uniforme, ¿no? Si pensamos en el conjunto de funciones que minimizan al funcional f, que por cierto no es convexo y por lo tanto puede que tenga mínimos locales o varios mínimos globales, el hecho de que el conjunto de minimizantes sea de algún modo pequeño, ¿no? Medio compacto, indica que se puede pensar en obtener algún tipo de unicidad. En general, la cuestión y la parte interesante es que en general no. En general esto de que nos falle la convexidad, que solamente pidamos cuasiconvexidad, hace que existan ejemplos, aún con esta cuasiconvexidad fuerte, en el que si el funcional es tan bonito como pensábamos antes y tiene su crecimiento controlado, entonces no va a haber unicidad. Existen ejemplos, el más específico para las condiciones en las que tenemos fue dado por Spadaro en el 2009, en donde se ve que pues, puede haber dos o incluso una cantidad numerable de mínimos globales para funcionales de esta naturaleza, pero, y bueno, la falta de convexidad, como les digo, juega un papel central en esta falta de unicidad, pero en el caso en el que nosotros nos pusimos de condiciones de frontera chiquitas, de nuevo, que no oscilen demasiado, que estén controladas, pues va a resultar que sí hay un único minimizante global para el funcional. Entonces, la prueba de eso es bonita, les digo, usa como compacidad a nivel ya de el espacio C1 y es una prueba muy directa. Entonces, tenemos unicidad en estas condiciones y un poco, pues preguntas que salen es qué pasa si la condición de frontera a lo mejor no la imponemos en todos lados, sino solo en un pedacito, podemos controlar cuántos minimizantes existen, no va a haber uno seguramente, si dejamos parte de la frontera tomar cualquier valor, correr libremente, pero quizá podamos controlar cuántos minimizantes salen al funcional y demás. Entonces, bueno, eso es preguntas que tenemos todavía abiertas por resolver y casi ya con eso acabo, solamente, bueno, debo mencionar que resultados de regularidad total y unicidad fueron también dados por Shank en el 91, pero bajo hipótesis mucho más restrictivas, que era, por ejemplo, que la condición de frontera fuera en particular menor a epsilon en su norma C4. Entonces, para empezar, tenía que ser una condición de frontera de clase C4, y para seguir, pues que la norma uniforme fuera muy chica a este nivel. Entonces, eso, un poco el objetivo era alejarnos de este contexto de el teorema de la función implícita con el que resuelve Zhang el problema de regularidad y unicidad. Y por último, pues decirles que hay un problema en todo lo que les he estado diciendo si realmente yo me pongo a hablar de que estamos pensando en elasticidad y en que estoy hablando de modelos de elasticidad. Y el problema es que pues, la materia es impenetrable, ¿no? Entonces, cuando uno está modelando un fenómeno de elasticidad, de deformación elástica, de algún modo el funcional tiene que guardar esta información, ¿no? De que no, el mapeo U no puede mandar dos puntos al mismo lugar, por ejemplo. Entonces eso tiene que reflejarse en algo así como que cuando no sea invertible la transformación, que es que cuando el determinante del gradiente de U sea cero, penalicemos al funcional. Entonces f de z, el integrando, va a tener que crecer mucho cuando el determinante de la transformación se haga pequeñito, y esta condición no es consistente con el crecimiento polinomial que yo he estado suponiendo y que todo el mundo ha estado suponiendo por décadas, pero
nadie, absolutamente nadie sabe cómo hacer para demostrar existencia siquiera de mínimos bajo estas condiciones que realmente modelarían la vida real más precisamente. Y eso es todo lo que quería decirles hoy. Muchas gracias.